Los animales extintos han sido durante mucho tiempo una fuente de fascinación, y los dinosaurios no avianos en particular han despertado gran interés gracias a su gigantesco tamaño. A lo largo de los años, se ha debatido mucho sobre qué dinosaurio depredador fue el mayor de todos. Y mientras tanto, los carnívoros mamíferos terrestres han despertado menos interés, tal vez porque aún están a nuestro alrededor o porque nunca alcanzaron las dimensiones de los dinosaurios. Además, cuando al final se aborda el tema, hay un mamífero que casi siempre se nombra primero, el Andriosarcus. Muchos creen que este extraño carnívoro es el indiscutible rey de los depredadores mamíferos en tierra. Pero esto no es necesariamente así, pues la mayoría de los indicios apuntan a otro depredador menos conocido como el portador de la corona, el Arctotherium. Si bien el verdadero tamaño de esta bestia solo se ha revelado en los últimos años, su existencia se conoce desde hace mucho más tiempo. Sus restos se desenterraron hace más de 170 años en Argentina. El ejemplar original no era tan grande como los siguientes, pero fue lo bastante grande como para llamar la atención. Sus fósiles estaban en excelente estado, lo que permitió a los paleontólogos determinar rápidamente que era un nuevo tipo de oso, y su estructura corpulenta llevó a que lo nombraran Arctotherium, que significa oso bestia, y también recibió el nombre bonariense, un homenaje a la ciudad donde se halló. La naturaleza excepcional de sus huesos no solo ayudó a descubrir que era un oso, sino que permitió ubicarlo dentro de una familia concreta, la de los tremarctinos. Esto se debió a la forma singular de su cráneo, muy profundo, que da la impresión de ser corto. Esta característica se ve en todos los tremarctinos y ha llevado a que se les apode osos de cara corta. Hoy se conocen 4 géneros de este grupo, y solo uno sigue vivo, el oso de anteojos. Quizá el grupo sea más conocido no por este sobreviviente, sino por el miembro extinto Arctodus, un oso gigante que a menudo se considera uno de los mayores cazadores mamíferos que caminaron sobre la Tierra. Y en definitiva lo era. Los machos más grandes alcanzaban unos 950 kilos, casi el mismo tamaño que los mayores osos polares registrados y apenas por debajo del Andriosarcus, que actualmente se cree que no pesaba más de 1 tonelada. El gran tamaño de Arctodus también lo hacía mayor que Arctotherium bonariense, que se cree que pesaba como máximo 500 kilogramos, pero su inferioridad frente a Arctodus no duraría para siempre, ya que desde su descubrimiento se han descrito otras especies de esta poderosa bestia, y hoy se conocen 5: Angustidens, bonariense, tarigense, vetustum y wingei. Todas estas especies de Arctotherium eran únicas en la época en que existieron y en su dentición. Sin embargo, la mayor diferencia entre ellas era su tamaño, pues una en particular dominaba completamente a las otras en estatura, la Angustidens. Esta es de lejos la especie más conocida de Arctotherium, y con buena razón, pues fue un auténtico titán, tal vez de los más grandes. Al principio, los paleontólogos estimaron un rango de entre 410 y 1200 kilogramos. En su rango máximo, era candidato a ser el mayor oso de todos los tiempos, pero no contendía para ser el mayor depredador mamífero terrestre. Sin embargo, los osos de cara corta, incluido el miembro superviviente, son famosos por su gran variedad de tamaños entre individuos, sobre todo entre sexos, con machos a veces 50% más grandes que las hembras. Este hecho se extendió en Arctotherium, y a lo largo de los años los equipos de excavación ocasionalmente han encontrado machos de Angustidens enormes, que llevaron al límite lo grande que podían llegar a ser los depredadores mamíferos terrestres. Y todo esto llegó a su clímax en 2011, cuando un ejemplar hallado en Buenos Aires dejó boquiabiertos a todos. El individuo en cuestión tenía un húmero, radio y cúbito gigantescos, que según sus medidas llevaron a los científicos a creer que este oso podía pesar unos asombrosos 2040 kilogramos, es decir,
más de 2 toneladas. Con ese peso superaba incluso a algunos grandes terópodos conocidos, incluido el alosaurio adulto promedio, y triplicaba el peso del mayor ceratosaurus conocido. Sin embargo, el paleontólogo que estimó este tamaño desconfiaba de esta cifra y consideraba más probable un peso de 1.760 kilogramos. Aún con esta estimación reducida, seguiría haciendo al Arctotherium significativamente más grande que cualquier depredador mamífero terrestre actual, y un poco más pesado que el cebésido extinto Varinazucus. Esto es monumental, ya que el Varinazucus es considerado el mayor depredador terrestre que ha vivido desde los dinosaurios. Además, este ejemplar de Arctotherium no solo era gigante por su peso, sino también por su estatura, alcanzando 4.3 metros al ponerse de pie. Con esa altura, era más alto que el T-Rex promedio y los grandes elefantes africanos. Su considerable estatura hizo que los paleontólogos empezaran a llamarlo el oso gigante de cara corta, un apodo que ahora comparte con Arctodus simus. Se cree que la causa de su gigantismo proviene de la extinción del Chapalmalania, un omnívoro especializado cuya dieta era muy similar a la de los osos modernos, sobre todo el oso de anteojos. Esto pudo haber generado una intensa competencia, y una vez desaparecido, permitió que Arctotherium creciera en tamaño en un periodo muy corto, convirtiéndose en el mayor depredador entre finales del Plioceno y principios del Pleistoceno. Con esta ventaja, Arctotherium se volvió un asesino de gigantes, pues estudios de isótopos de carbono muestran que prefería consumir grandes cantidades de carne, concretamente de caballos, tapires, camélidos, macraukénidos, gliptodontes, perezosos gigantes terrestres, toxodóntidos y gonfotéridos. La ubicación de los daños encontrados en estos herbívoros, junto con el hallazgo de dientes agrietados y desgastados entre los Arctotherium, indica que carroñaba y cazaba activamente a estos animales, generalmente usando sus grandes colmillos para morder el cuello y la espalda de la presa con fuerza aplastante, y sus robustas patas delanteras para causar daño adicional. Y a pesar de su apariencia torpe, Arctotherium angustidens era sorprendentemente eficiente para capturar a estas presas gracias a sus patas proporcionalmente largas, que le otorgaban una alta velocidad de carrera que podría haber superado los 64 kilómetros por hora, tan rápida como la de un oso grizzly, que es mucho más ligero. También tenía sentidos agudos como el olfato, que podía usar para ayudarle a capturar presas, ya que estudios de la estructura de su cráneo indican que tenía una nariz poderosa capaz de captar olores a varios kilómetros. Sin embargo, a pesar de poseer un arsenal, el oso de cara corta gigante no era simplemente un depredador sediento de sangre, pues estudios de dentición sugieren que era, en última instancia, un omnívoro que consumía raíces carnosas, frutos, bayas, pastos y herbáceas cuando se presentaba la oportunidad. Esta dieta variada, junto con su tamaño, le daba otra ventaja sobre sus competidores, que incluían al Smilodon, Pteriodictis, Canis, Protocion, jaguares y pumas. Algunos de estos carnívoros contemporáneos, como el Smilodon, eran comparables en tamaño, pero no lo bastante grandes para representar un desafío serio a los grandes osos adultos en solitario. Esto permitió que el oso de cara corta gigante dominara en Argentina y posiblemente también en El Salvador y Bolivia. Los especímenes hallados indican que este gigante prefería las llanuras abiertas, pero también se aventuraba en bosques. Hallazgos raros sugieren que Arctotherium ocupaba ocasionalmente paleotúneles, donde se han encontrado varios cuerpos, lo que ha llevado a la hipótesis de que este oso vagaba en grupos familiares. Pese a mostrar aptitud para los túneles, no se cree que los excavara. Más bien, se acepta que Arctotherium conquistaba madrigueras abiertas por diversos cenartros. Estas cavidades fueron una parte importante de su vida e incluso una fuente de competencia y conflicto entre individuos. Las batallas por los refugios ocurrían con tanta frecuencia que los paleontólogos creen que este oso por sí solo fue responsable de un aumento exponencial en el número de paleotúneles durante el Paleoceno temprano, pues las tomas constantes obligaban a los cenartros a evacuar y comenzar de nuevo, si es que no morían.
Estas peleas eran feroces y a menudo causaban heridas profundas propensas a infección. No obstante, las madrigueras no eran la única fuente de conflicto entre esta especie, ya que los adultos mostraban un alto nivel de daños en su esqueleto, lo que sugiere una vida violenta. Algunos incluso creen que el alto porcentaje de dientes quebrados observados se debe en parte a peleas con otros individuos. Este estilo de vida duro pudo haber sido una fuente importante de mortalidad entre adultos y jóvenes, pero no detuvo a este gigante. Quien sí lo hizo fue el propio ecosistema. Con el fin del Pleistoceno temprano y el inicio del Pleistoceno medio, las especies carnívoras que compartían hábitat y competían por los mismos recursos empezaron a diversificarse y madurar, creando nuevos cambios y desafíos para el Arctotherium. Finalmente, dejó de crecer y comenzó a desaparecer lentamente hasta que hace 700.000 años el Arctotherium angustidens se extinguió. Esto marcó el final de la etapa gigante del Arctotherium, pero no de su historia, ya que el legado de Angustidens sobrevivió en 4 nuevas especies, que iban desde medianas a más pequeñas. Esta reducción fue sorprendente, pues en América, donde vivía el Arctodus, sus descendientes solo crecieron con el tiempo. Sin embargo, a la larga, esta disminución de tamaño benefició al Arctotherium, ya que estas nuevas especies terminaron sobreviviendo al Arctodus por miles de años. Estas 4 especies podrían dividirse en 2 categorías distintas. Un grupo de Arctotherium que dio un giro completo, pasando de ser altamente carnívoro a principalmente herbívoro. Este grupo incluía a Vetustum y Wingei, que también eran las especies más pequeñas de Arctotherium. Estudios de sus niveles de isótopos muestran que se especializaban en materia vegetal C3, como frutas y hojas, aunque ocasionalmente seguían consumiendo carne como indican picos en sus niveles isotópicos. Se cree que estos bocados raros de carne provenían del perezoso terrestre Nototherium y posiblemente del canibalismo. Este cambio general en la dieta se atribuye a su rango más septentrional, que los puso en contacto con muchos de los depredadores del gran intercambio americano, creando mayor competencia y obligándolos a adaptarse. Algunos de estos nuevos carnívoros en escena incluían leones americanos, lobos terribles, lobos grises, coyotes y el Smilodon fatalis. A pesar de que la dieta principalmente herbívora reducía la competencia con los grandes depredadores, Wingei y Vetustum ahora debían competir con omnívoros más pequeños, lo que les trajo un conjunto completamente nuevo de desafíos. Al mismo tiempo, sus parientes australes, Bonariensis y Tarigense, conservaron la preferencia del Arctotherium gigante por la carne. Esto fue posible gracias a su distribución más meridional en Chile y Argentina, por lo que no tuvieron que preocuparse tanto por el gran intercambio americano. De estos 2 últimos, Arctotherium tarigense era más pequeña, alrededor de 20% más ligera que Bonariense, pero ambas tenían dietas muy similares, compuestas por animales de entre 100 y 300 kilogramos, lo que significa que camélidos y caballos pequeños y medianos eran la base de su alimentación. También se cree que practicaban más carroñeo y consumo de huesos que su predecesor gigante para saciar su apetito por la carne. A diferencia de Angustidens, estos Arctotherium no eran los animales más grandes de la zona y por tanto no podían enfrentarse a todas las presas, así que dejaban la megafauna joven a depredadores mayores como jaguares gigantes y Smilodon populator. Otros competidores presentes entonces que añadían presión incluían a grandes cánidos y, por supuesto, la competencia interna. Sin embargo, aunque eran más pequeñas, las dietas diversas de estos nuevos Arctotherium resultaron muy exitosas y siguieron prosperando durante otros 691.000 años tras la desaparición de Angustidens, hasta que finalmente se extinguieron. Los especímenes muestran que las 4 especies desaparecieron entre hace 12.000 y 9.000 años. De ellas, Wingei duró más, en partes de Venezuela. Resulta fascinante e intrigante que todas murieran casi al mismo tiempo, pese a habitar áreas distintas y tener dietas variadas, lo que plantea preguntas sobre su extinción. Y aunque es difícil precisar las causas, los paleontólogos señalan que el evento de extinción del Cuaternario
fue especialmente duro para los osos sin morfologías conservadoras. Por ello, la estructura anormalmente robusta y las extremidades alargadas del Arctotherium, rasgos poco comunes en osos, pueden haber jugado un papel considerable en su incapacidad para adaptarse a un mundo cambiante, poniendo fin a lo que fue el mayor depredador mamífero. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Aquí hay otros que podrían interesarte.